Por favor, vaya yendo al libro de Hechos, capítulo 15. El libro de Hechos, capítulo 15. Ok, hermanos amados, quiero recordarles que hoy es el tercer sermón sobre la estructura y gobierno de la Iglesia. Les pido mil disculpas a aquellos que de pronto no van a quedar con unas fichitas importantes que ya hemos entregado en los dos servicios anteriores. Como les decía hace 8 días, cada iglesia tiene un llamado, una misión. Como les dije hace 8 días, hay iglesias con un énfasis en las misiones, en el evangelismo. Hay iglesias con énfasis en diferentes áreas porque somos un cuerpo, amén. Las iglesias en el mundo tienen un propósito de parte del Señor para impactar vidas y corazones desde diferentes aspectos, ¿no? No podemos pretender que todas las iglesias sean exactamente ¿qué? Iguales. Y cuando uno asiste a una iglesia, uno no asiste a una iglesia porque me gusta el pastor, me gustan las sillas, me gusta el templo, me gusta... No, uno lo que tiene que preguntarle al Señor es: ¿el propósito de esta iglesia se alinea con el propósito que tú le has dado a mi corazón y a mi vida? ¿Es allí donde yo puedo ejercer el llamado que tú me has dado? Entonces, por esa misma razón, hermanos, por esa misma razón, la IBRE es una iglesia de formación. Y por ser una iglesia de formación y no de predicación, por esa razón trabajamos la Escritura a través de unas series. En este caso nos encontramos en una miniserie donde estamos entregando algunas herramientas bíblicas, unas fichitas para el rompecabezas. Por esa razón grabamos el servicio, lo dejamos en YouTube, en el canal de la iglesia, para que de pronto usted tenga la oportunidad de desatrasarse, porque ya en un tercer sermón usted probablemente llegue con unos vacíos. Trataré siempre de poder... que no es fácil, a algunos hermanos no les gusta mucho, es entendible, pero igual tenemos que hacer el ejercicio de recordar al menos algunas cosas supremamente importantes para no perder el hilo, amén. Así que venimos trabajando la estructura y gobierno de la iglesia a la luz de Marcos capítulo 10, la petición de Juan y Santiago, amén. Pero en esta ocasión vamos a empezar el servicio leyendo precisamente Hechos capítulo 15, 1-23, teniendo en nuestra mente, escúchame bien, teniendo en nuestra mente el contexto de la iglesia primitiva, el contexto en el cual empezó a estructurarse la iglesia. Ojo, a estructurarse la iglesia. Uno no puede poner la mirada en el libro de Hechos creyendo que ya el apartamento y la casa o la finca o el carro ya está terminado. No, es un error. El libro de Hechos nos muestra cómo fue que la iglesia comenzó a estructurarse. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Es como cuando usted empieza una obra, empieza un pastel, empieza unos frijoles, una comida, qué sé yo. Y resulta que usted va por la mitad y viene alguien y ¿qué le dice? Si tiene mucha hambre, usted dice: ¿ya está listo?
Usted dice, no, anda todo ahí desordenado, pero está estructurándose. ¿Ok? Entonces, el libro de Hechos nos muestra cómo la iglesia se comenzó ¿a qué? A estructurar. Concilio de Jerusalén, capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Se presentó un problema, hermanos. Miren, se presentó un problema. Ese fue el primer concilio, es decir, la primera reunión, o una de las primeras reuniones que se levantaron para solucionar problemas que estaban generando situaciones doctrinales. Entonces, miren, hermanos, colóquenle silencio a sus celulares. ¿Cuál era el problema? Versículo 1, ¿cuál era el problema? Que se creía que se podía judaizar el cristianismo o la iglesia naciente, porque se venía de esa solución de continuidad y se generó un problema. Por eso cuando hablábamos del diezmo y la ofrenda, ¿recuerdan? Que hay un aspecto teológico que se llama solución de continuidad, y la solución de continuidad, de hecho la aprendí por uno de los que yo considero uno de mis maestros que más respeto en el ámbito teológico. Me enseñó teología sistemática y él habla precisamente de esa solución de continuidad. ¿Y por qué nunca vemos que el diezmo fue un problema en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué nunca vemos un debate, un problema, una situación? Porque no fue un problema para la iglesia. Ya venían con esa ¿qué? Con esa disciplina. ¿Ves? Pero miren que aquí sí encontramos un problema. ¿Y es cuál? Que muchos en la iglesia querían que los nuevos creyentes tenían que circuncidarse conforme al rito de Moisés. Como Pablo y Bernabé, versículo 2, como Pablo y Bernabé estuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Qué encontramos entonces en la iglesia de Jerusalén? Los apóstoles, ¿y quién? Y los ancianos. Pero este pasaje nos da más detalles, coloque mucha atención. Ellos pues, versículo 3, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por 3 entes importantes. Escuche esto, 3 entes importantes. ¿Cuál es el primero que usted lee? La iglesia, es decir, la congregación, la iglesia. Pero nótese que el pasaje también separa la iglesia ¿de qué? De los apóstoles, o sea, los líderes que enseñaban la palabra. Recuerden que en Hechos capítulo 4, Hechos 4 o Hechos 3, se nombran los primeros diáconos, ¿recuerdan? ¿Sí recuerdan? Y en esos primeros diáconos que se nombran, ¿sí? Que de hecho de ahí es donde sale, ¿sí?, el gobierno congregacional, porque los apóstoles dicen, escójanlos ustedes, la iglesia, la congregación. Perdón, Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 está. Y resulta que los primeros diáconos fueron escogidos. Pero, ¿cuál fue la razón por la que fueron escogidos los diáconos? ¿Por qué? ¿Quién recuerda? Porque Pedro dice, es necesario que nosotros nos dediquemos a la enseñanza de la palabra y no a servir las mesas. Porque ya la iglesia había crecido, necesitaba ¿qué? Organizarse, estructurarse. Entonces aparecen 3 elementos importantes: la iglesia, los apóstoles y ¿quién? Y los ancianos. Pero mire lo interesante, cómo son separados. Un dato importantísimo, precisamente para lo que estamos estudiando. Versículo 4. Y fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
Pero algunos de los sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidar y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Ven? O sea, los fariseos, los que venían con ese celo de Moisés de guardar la ley, que los fariseos no eran malos, hermanos. Algunos, lastimosamente, tienen el prejuicio de creer que todo lo que se nombra en la Biblia de fariseo es malo, es negativo, es perverso. Inclusive hasta tomamos esa palabra de una manera negativa cuando queremos ofender o decirle algo a alguien. Usted es un fariseo. Y resulta que estos hombres simplemente, o estas personas, hermana, ¿ya quiere terminar el servicio? Yo apenas comencé. Los fariseos eran personas que trataban en medio de su tradición y de lo que habían creído y les habían enseñado, ellos creían que estaban honrando a Dios de esa manera. Y estos fariseos empezaron a convertirse y a llegar ¿a dónde? A la iglesia. Pero llegaron ¿con qué? Con toda esa tradición y querían que dentro de la nueva experiencia de fe, la experiencia en Cristo, entonces se tenían que circuncidar conforme al rito de Moisés. Y ese fue uno de los primeros problemas que le tocó a la iglesia enfrentar. ¿Versículo qué, hermanos? 6. Y se reunieron ¿quiénes? Los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. No dice la iglesia. Pero acabamos de nombrar a los tres entes, ¿cierto? Ok. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ojo aquí. Primero, antes de que Pedro se levantara, primero se reunieron. ¿Lo dice el versículo 6 o me lo estoy inventando? Perdón, el 7. Después de mucha ¿qué? Discusión, se levantó el vocero, la persona que había sido elegida para ser el representante. Pero antes de eso se reunieron. ¿Ok? Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿A dónde van ellos? A la autoridad máxima. ¿A dónde van? A la palabra. Lo que está acabando de citar, ¿quién? ¿Quién acaba de citar? ¿Quién se levanta? Jacobo. Y empieza a citar ¿qué? Un pasaje de la Escritura. Amós. No es solamente la opinión de unos hombres, sino que empieza la argumentación bíblica de decir: venga, Dios también quiere que los gentiles sean parte de su pueblo y no hay que judaizarlos. Versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien ¿a quién? A los apóstoles
a los ancianos, ¿y qué más? Con toda la iglesia. Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos, o sea, la iglesia. Aquí hay un sinónimo, ¿no? Cambia de iglesia a hermano, pero es lo mismo. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Ok, hermanos, entonces, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre del cielo, hoy te queremos, Señor, pedir que permitas que a la luz de la obra de tu Espíritu Santo abras nuestros ojos, nuestros corazones, nuestros oídos. Te pedimos, Señor, que nos reveles tu palabra. Háblanos, guíanos, dirígenos y permítenos seguir entendiendo a la luz de ella y de las Escrituras todo aquello, Señor, que es necesario nutrir en nuestra vida espiritual, Señor. Padre, gracias por esta mañana y por darnos el privilegio de poder escudriñar tu palabra y encontrar en ella lo más profundo de tu mente y de tu corazón, Señor. Háblanos y dirígenos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos amados, entonces, precisamente nos encontramos en la estructura y gobierno de la iglesia, pero aunque pareciera que tuviéramos que disertar sobre elementos meramente académicos, bíblicos, teológicos, pues creo que podemos ir un poquito más allá, y de eso se trata lo que hemos venido precisamente estudiando. Entonces, en el libro de Hechos encontramos entonces 3 elementos importantes. ¿Cuáles son? Iglesia, apóstoles y ancianos. ¡Qué tremendo! Y precisamente en eso es que venimos estructurando. Pero escúcheme bien, para los que de pronto no están tan familiarizados con lo que hemos venido predicando, tenemos que hacer un alto en el camino y aprender 2 palabras: forma y fondo. Repita conmigo: forma y fondo. Aunque usted crea que aprenderse esas 2 palabras pues es muy fácil y ya me la aprendí, créame que entrar en ese aspecto, en la situación que nos encontramos hoy como iglesia, créame que no es fácil. Por eso debemos hilar de manera finita para poder entender y comprender qué en la iglesia, qué en la palabra es forma y qué es fondo. ¿Por qué? Porque lastimosamente muchos en la iglesia han cambiado el orden. Colocan los fondos y los principios como si fueran formas. Y eso se ha metido a la iglesia, se ha convertido en tradición, se ha convertido en algo inamovible, porque así lo hemos hecho durante muchos años, y se pierde el principio, el fondo de lo que Dios nos quiere enseñar. Es muy sutil esto, muy sutil. Por eso estamos aprendiendo ¿a qué? A descubrirlo. Por lo tanto, nótese que este peligro, este veneno, esta serpiente que se quiso meter en la iglesia, adivine qué, todavía sigue vivo y vigente hoy en día. Porque hoy en día se ha levantado una secta que se llama judeocristianos, y entonces son iglesias, entre comillas, cristianas, pero los hermanos se ponen kipa y no pronuncian palabras en español, sino en hebreo, y hacen estudios de hebreo y se aprenden, y entonces ya no es Jesús, sino Yeshua. Ya no es Jesús el Mesías, sino Yeshua HaMashiach. Y empiezan a enseñarle y se ponen unos mantos. Y tú ves que es una iglesia
cristiana, pero está judaizada. ¿Hay iglesias cristianas de judíos? Claro. Pues son los que nacieron allá, ellos son los únicos que tienen ese derecho. Pero vienen acá, se bautizan como judíos, se ponen un nombre judío, ven lo que pasó en Colombia, que van a nombrar o ya nombraron a alguien en el departamento del interior, bueno, no sé en qué departamento. Compró una ciudadanía o un nombre judío para él en internet. El tema, hermano, aquí es que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Y entonces ya guardan el sábado. Y son cristianos, dizque cristianos, y guardan el sábado. Cuando la Biblia bien clara, el Señor dice, Pablo inspirado por el Espíritu Santo en sus cartas, que para Dios ya todos los días son santos. Separa un día para adorarme, pero no podemos adorar el día. Entonces ellos paran el sábado, ¿sí? Y ojo, si te están invitando a un Shabbat, pero son cristianos. Y te invitan a una cena el viernes en la noche. Y todo lo pintan de una manera, pero no te preocupes, no somos judíos. Y uno, inmediatamente la gente dice, bueno, y se mete. Pues claro, si te dicen lo que están haciendo, pues tú no entras, pero no necesitan decirte que no. No, tranquilo, es una cena de gratitud. Es una cena de gratitud y no pasa nada, es todo inocente. Uy, papá, pilas si estás participando de cosas que ya la Biblia ha solucionado. Pero bueno, no sé por qué dije eso, de pronto el Espíritu Santo sabe que alguien anda en esas. Y si no, pues queda grabado para el que lo vea. Esto quedó solucionado. De hecho, Pablo tiene ¡qué pelea con Pedro! ¡Wow! Eso fue Y eran hermanos en la fe y creyentes, y Pedro y Pablo. Y Pablo se le para en la raya a Pedro y le dice, vas a judaizar la iglesia. Pero bueno, ese es otro tema, hermanos amados. El punto aquí es que ¿cómo identificamos la estructura pastoral y de liderazgo en la iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el modelo de gobierno? Hay 3 términos en el Nuevo Testamento que se emplean de forma estrechamente relacionada para referirse a los líderes espirituales dentro de la iglesia. ¿Cuáles son esos 3 términos en griego? Presbíteros, episcopos y poimen. ¿Ok? De manera fonética o lingüística se lee prosbúteros. Pero en griego la U no se pronuncia como U, se pronuncia como I. Presbíteros. Pero igual, de las dos maneras está bien dicho. Es decir, si estamos en un contexto español, da lo mismo decir wifi que wifi. En España, los que han tenido la fortuna de ir a España, yo no, pero en España no te pronuncian, los españoles no pronuncian el inglés de la manera, o con, no sé cómo se me va el nombre de eso, lo hacen de manera literal, ¿sí? Ellos hablan de wifi. ¿Qué otra palabra utilizan ellos? ¿Cómo? O sea, ellos pronuncian el inglés tal como se lee en ¿dónde? En español. Ya. Entonces, pues es lo mismo como para que entiendan un poquito acerca del tema. Hermanos, no hay evidencia bíblica para determinar un solo modelo de gobierno para la iglesia. No la hay. No la hay. Esto ha sido de debate dentro de la iglesia durante muchísimos años. Pero no hay claridad. Ojo, escúcheme bien. ¿Estamos hablando de forma o de fondo? Estamos hablando de forma, no de fondo. Vuelvo y quiero recordarles
Marcos capítulo 10. Cuando Jacobo y Santiago vienen a Jesús, ¿y qué le dicen a Jesús? A ver, hermanos, los que han estado en las dos series, los dos sermones anteriores, ¿qué le dicen a Jesús? Concédenos una petición. Yo quiero estar a la derecha y él ¿a dónde? A la izquierda. Y el mismo pasaje enseña que ellos estaban pidiendo una posición ¿de qué? De poder y de jerarquía delante de los demás. Porque el pasaje nos dice, por eso no lo voy a leer, porque ya llevamos 2 sermones leyéndolo, estudiándolo y gastándonos 2 horas leyéndolo, profundizándolo. Y dice que luego los 10 se dieron cuenta y se enojaron contra ellos 2. Entonces, si la petición de Juan y Jacobo era una petición inocente, ¿por qué los 10 se enojaron? Era porque ellos estaban pidiendo un lugar de autoridad por encima ¿de quién? De ellos. Lea el pasaje y verá. Lo puede encontrar fácilmente en internet. Petición de Juan y Jacobo y le va a aparecer Marcos capítulo 10. Y luego Jesús, cuando ve ese conflicto, ve esa situación, ¿qué hace? Los que estuvieron, ¿qué hace? Los llama, les dice, vengan. ¿Y quiénes estaban allí? Los 12. No había nadie más. Los apóstoles, no había nadie más. ¿Y qué les dice Jesús a ellos? ¿Qué les dice? Escuche bien porque esto es fondo. No es forma, es fondo. Porque el gobierno de la iglesia tiene forma y tiene fondo. Y no podemos cambiar ese orden. Y estuvimos estudiando el fondo. 2 sermones hablando del fondo. ¿Y qué le dice Jesús? Vengan, los gobernantes se enseñorean de las personas y de las naciones y ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no será así. Punto. Ese es el fondo, hermanos. Ese es el fondo. ¿Cuál es el fondo? Que en la iglesia no hay jerarquías. No importa la forma. Es triste la soberbia espiritual que hoy se ha levantado. Peleas, discusiones con gorros de teólogos, tratando de ganar batallas bíblicas y teológicas, discutiendo sobre formas que no edifican, pero que son importantes. ¿Amén? ¿Estamos diciendo que no es importante la forma? ¿Estamos diciendo que tenemos que quitarla? No. Estamos colocando las cosas en su debido lugar. ¿Me está entendiendo? En su debido lugar y en su debida proporción. Y Jesús dice, entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, el que quiera estar arriba, el que quiera mandar, el que quiera decir, debe ser vuestro siervo, o sea, el esclavo de todos. ¡Wow! O sea que en la iglesia la pirámide no es hacia arriba, donde hay jerarquías, líderes eclesiásticos, el pastor, aquí porque en el mundo es así. Jesús dice, los gobernantes se enseñorean y tienen autoridad sobre la gente, ¿sí o no? ¿Funciona así el mundo o no? ¿Funciona así o no? Así funciona. Yo lo invito para que usted llegue tarde toda la semana a su trabajo a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Yo lo invito para que vaya y se pase 3 semáforos en rojo a ver qué pasa. ¿A quiénes de ustedes le pidieron permiso para subir los impuestos? ¿A quiénes de ustedes le pidieron permiso para subir la gasolina? Los gobernantes deciden, porque hay jerarquías. Y resulta que ese gobierno de fondo, repita conmigo, gobierno de fondo. No nos hemos metido a la forma, ya nos vamos a meter a la forma, ¿amén? Ese gobierno de fondo se ha metido a la iglesia. Y entonces hay seres jerárquicos, cual papales, jerarcas de la iglesia, que lo que dicen es incuestionable, no puedes tocar al ungido. Y entonces entra la manipulación, entra el engaño, entra el maltrato, entra el autoritarismo. No, hermanos. Marcos 10 nos dice que la pirámide es hacia abajo. El que quiera ser autoridad en la iglesia tiene que ser ejemplo. Tiene que ser ejemplo. Juan capítulo 13. Claro, necesitamos montar en la iglesia un gobierno de fondo jerárquico para el que el jerarca
o los jerarcas, líderes intocables, no se les pueda decir nada. Entonces pueden acostarse con otras mujeres que no su esposa y nadie puede decir nada. Se pueden divorciar y seguir predicando y pastoreando porque nadie les puede decir nada. ¿Me está entendiendo? Hermanos, ¿estamos entendiendo la forma y el fondo? Tenemos que aprender, ser maduros a la hora de poder venir a las Escrituras, a la palabra, a lo que pasa dentro de la iglesia. Ya en Estico ya no van a hablar del diezmo, sino del 15 y el 20%. Y si ellos lo dicen, ¿qué debe hacer la gente? Porque metieron el fondo del mundo, lo metieron ¿a dónde? A la iglesia. Y resulta que Jesús dice, entre ustedes, los 12, los que van a fundar la iglesia, donde van a enseñar lo correcto, entre ustedes, ¿qué? No será así, sino que el que quiera ser el mayor, sea siervo de todos. No hay lugares de privilegio en la iglesia. No hay lugares, no hay sillas especiales. Hay llamados. Pero ningún llamado está por encima del llamado ¿de quién? De nadie, son funciones. Por eso me fascina, y vuelvo y repito, una alegoría, una comparación que hizo un predicador hablando de la iglesia. Y decía, la iglesia no es un edificio con pisos, que es el modelo jerárquico del mundo que han tratado y que muchos han metido en la iglesia. Un edificio donde hay primer piso, segundo piso, tercer piso, ojo, hay penthouse. Es más, por ejemplo, cuando tú vas a Unicentro, hay un ascensor, y ese ascensor tiene 5 pisos, pero usted solamente puede llegar hasta el tercero. ¿Quiénes llegan a los otros 2 pisos? Los que tienen una ¿qué? Una tarjeta, son los VIP que pueden subir a los otros pisos. ¿Estamos? Y decía este predicador, eso no es la iglesia. ¿Sabe qué es la iglesia? Escucha esto. La iglesia es un solo piso, pero lleno de oficinas. Ya. Eso es la iglesia. Eso es lo que predica Pablo en Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4, Jesús, Juan capítulo 15, la doctrina de la iglesia. La iglesia es un solo piso, lleno ¿de qué? De oficinas. Y todas del mismo tamaño. No hay oficina más grande que otra. Oficinas que son llamados. Nadie es más importante que nadie. Si usted es un dedo chiquito con una oficina chiquita, créame que es igual de importante para Dios el que tiene una cabezota grandota o un dedote grandote. No la hay. Entonces, ese es el fondo, hermanos. ¿Hay eso en la iglesia? ¿Está montada la iglesia donde usted asiste? ¿Un lugar de servicio? No, perfecto. Seguimos en construcción, ¿eh? Pues un lugar donde se exalta a Cristo, donde todos ven a Cristo, donde no hay jerarquías, donde no hay lugares especiales para nadie, donde no prima el hermano allá afuera que se ha ganado el mundo, entonces quiere que lo traten especial. No, aquí no vamos a tratar a nadie especial, todos son especiales. O se trata a todos especiales o no se le trata a nadie especial. ¿Me está entendiendo? Pero nos metemos en un tema que se llama la forma. Y es aquí en la forma donde se levanta algo que se llama soberbia espiritual. Forma y fondo. No pierda de vista esto. Si usted no logra entender qué es la forma y qué es el fondo, usted va a tener una angustia en su vida, en su corazón. Usted no la va a pasar bien. Porque usted tiene que entender qué es una forma y qué es un fondo. Y ya llevamos 2 servicios explicando y ahondando sobre la forma y el fondo, dando ejemplos. Pero no hay, hermanos,
No hay. En la forma no nos hemos puesto de acuerdo. Y no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque no hay evidencia bíblica de un solo modelo para la iglesia. Por años los bautistas tuvieron el modelo congregacional, hoy ya no. Las iglesias tradicionales sí, pero las nuevas iglesias bautistas no. Por años la iglesia presbiteriana tuvo el modelo o tiene el modelo presbiterial. La iglesia de Roma, la iglesia católica tiene el modelo episcopal. Y quedarnos discutiendo sobre algo que la Biblia no nos parece que Dios nos dejó esa labor a nosotros los seres humanos en la iglesia. Y venir a la iglesia con esa soberbia espiritual de decir, aquí no veo el modelo que yo veo en la Biblia. ¿Cuál modelo? Si no lo hay. ¿Cuál modelo? ¿Fondo o forma? Sin embargo, vamos a estudiar la forma. Y cada uno de nosotros determinará en su corazón en oración delante del Señor si considera que es suficiente el argumento o no. Porque muchos bien pueden irse a un modelo que le encaje ¿a quién? A ellos. Pero lo que no puede decir nadie es que me voy porque ese modelo no es bíblico y el que yo quiero y tengo y consigo en otro lado es bíblico. No, eso nadie lo puede decir. Nadie lo puede decir. Porque son formas. Son formas. El fondo es otro. El fondo es otro. ¿De qué te vale tener a ti en una iglesia una forma inamovible y es así? Y es que yo ya estudié la Biblia y la Biblia dice que el modelo es este es. ¿Qué vale tener un modelo de forma si en el fondo es un lugar que maltrata, que tiene jerarquías, que nadie puede decir nada, que hay borregos y no ovejas? ¿De qué vale eso? ¿Me estoy haciendo entender, hermanos, en esta mañana? ¿Me estoy haciendo entender la diferencia entre forma y fondo? Pero se ha levantado y nótese que el cristiano está ¿en qué? Entre comillas. Soberbia espiritual cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano con soberbia como que no deberían estar juntas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Porque el sinónimo de cristiano debería ser la humildad, no la soberbia. Pero hoy en día estamos encontrando una soberbia espiritual, fruto precisamente de querer poner formas por encima de ¿qué? De fondos. Así que, hermanos amados, encontré algo que quiero compartirlo con ustedes, una historia cortica, pero que quiero compartirla en esta mañana. ¿Qué pasa cuando el conocimiento nos infla, pero no nos transforma? Esto es tremendamente importante. Esta pregunta destruye las formas que hemos colocado como fondos en nuestros contextos eclesiales y aún en nuestra vida. Las formas se discuten, los principios no. Las formas cambian, los principios son eternos y permanecen. Por ejemplo, la oración, ¿eso es una forma o un principio o un fondo? Un fondo es un principio que ha estado en la iglesia y va a estar en la iglesia por la eternidad mientras estemos en este mundo. Eso no cambia. Pero las maneras y las formas de orar pueden ser múltiples. Pueden ser múltiples. Lo importante es que usted esté orando. ¿Cómo lo haga? Es una forma. Si usted considera, por ejemplo, que acostarse en la cama con los pies hacia arriba en la pared, a usted se concentra y pasa tiempo con el Señor en oración mientras se le mueren las piernas, hermano, hágalo.
Lo que usted no puede decir es luego venir a la iglesia y decir, hermanos, les encontré la mano, el Señor me reveló. Porque así, esas son las palabras que usan. El Señor me reveló una nueva manera de orar. Usted viera que cuando yo oro así, empiezo a sentir al Espíritu Santo porque las piernas se me empiezan a dormir. Y yo siento que el fuego del Espíritu Santo viene porque empieza a hacerme cosquillitas las piernas. Y yo digo, hay poder en la oración. Pero llega un momento donde me da miedo porque ya no siento nada. Y entonces yo paro y digo, Señor, gracias. ¿Ven ese ejemplo cómo, unido con otros ejemplos, se nos mete a la iglesia y empezamos a volver la forma como si fuera un principio, como si fuera un fondo? Y entonces los hermanos, ¿verdad, hermano? Y como estamos buscando todo el tiempo esas experiencias sobrenaturales, no nos basta la única experiencia que es la cruz, que es la tumba vacía, sino que estamos esperando que nos toquen, que nos digan, que nos hagan caer, que sintamos que hay que sentir. Porque si no siento, no es poderoso. El Espíritu Santo no se movió. Y entonces, ¿qué hago? Empiezo a decirle a los hermanos, hay que orar así. Entonces, hermanos, ahora ya no vamos a tener sillas, vamos a hacer una noche de oración. Entonces todos se van a acostar y van a poner las piernas encima y verá que en 10 minutos usted empieza a sentir al Espíritu Santo. Aunque puede ser un ejemplo ridículo, aunque hemos visto cosas ridículas en internet, ¿cierto?, que se hacen en la iglesia. Bueno, en lo que se llaman algunos iglesias. Es un ejemplo para poder enseñar lo difícil a veces que es revisar qué es forma y qué es fondo. Es que en esta iglesia hemos orado todos. Por ejemplo, yo nací en una iglesia donde se oraba todos los días a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Luego pregunté por qué, pero eso era... Y yo trabajaba en la iglesia y a las 3 teníamos que parar e ir a la oficina y orar a las 3 de la tarde. Y era una costumbre dentro de la iglesia hacerlo. ¿Por qué? Porque se supone que a las 3 de la tarde murió nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón se ora a las 3 de la tarde. ¿Está mal eso? ¿Qué pasa si yo no oro a las 3 de la tarde? Y más bien oro a las 6. ¿Dios no me va a escuchar lo suficiente? ¿Me estás entendiendo? Que se haga bien o no funciona, amén. Pero eso yo no lo puedo colocar como un fondo, como un principio, como un mandamiento y algo inamovible, porque entonces empiezo a idolatrar, porque el corazón del hombre es idolatrar. Entonces empiezo a endilgarle poder, ya no a la voluntad de Dios, sino a una hora, a todos los días. Entonces, no tengo que orar a las 3 de la tarde, si no oro a las 3 de la tarde no voy a recibir la bendición, si no oro a las 3 de la tarde entonces el Señor no me va a responder, si no oro a las 3 de la tarde entonces no. ¿Ven lo peligroso que es? Entonces, hermanos amados, ¿qué pasa cuando el conocimiento nos infla, pero no nos transforma? ¿De qué sirve el conocimiento sin transformación? ¿De qué sirve? Ahora, escúcheme bien, no se me vaya a incomodar. ¿Estamos diciendo que el conocimiento no es importante? ¿Estamos diciendo que no es importante estudiar, profundizar la doctrina, la palabra del Señor para no ser engañados y llevados por vientos de filosofías huecas, como dice la palabra? ¿De maestros o falsos maestros? No estamos diciendo eso. ¿Alcanzan a leer conmigo? No sé si te suena. Bueno, si yo alcanzo a leer este que está más pequeñito, el de ustedes está más grande. No sé si te suena familiar, pero pensemos en una chica que amaba a su pastor. Este hombre sencillo, fiel, íntegro y piadoso,
que le predicó el evangelio y la pastoreó con humildad. Pero esta chica empezó a leer libros de teología, John MacArthur, Spurgeon, Jonathan Edwards, y leerlos está muy bien. Ojo, ¿está qué? Está bien. Alimentar la mente es una bendición. Pero ojo, pero sin oración, sin humildad y sin amor, repita conmigo, oración, humildad y amor. Repita conmigo, oración, humildad y amor. Repita conmigo, oración, humildad y amor. Pero sin oración, sin humildad y amor, por la iglesia local el conocimiento se convierte en una trampa. Ese es el problema que tenemos hoy en día, que todos son psicólogos hoy. Porque estamos en una generación y en una sociedad saturada de información. Entonces tú sigues 3 psicólogos buenísimos que te recomendaron y han impactado tu vida y tú los sigues y entonces escuchas y lees. Entonces luego, después de 6 meses, alguien te comenta algo y entonces tú te pones el birrete de psicóloga y de psicólogo. Y entonces le dices, hermano, venga, yo lo trato. Ven. Pues no le decimos eso, ¿no? Pero empezamos a creernos que ya somos, ¿qué? Psicólogos. Eso es lo que está pasando hoy afuera. Todos son fotógrafos hoy. ¿Quién contrata hoy un fotógrafo profesional? ¿Quién lo contrata hoy? La verdad es que muy poco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tenemos el fotógrafo de la familia, el que monta las mejores selfies con los mejores filtros, el que pasa horas tomándose 200 fotos para borrar 198. Hoy todos son camarógrafos profesionales, hoy todos son fotógrafos profesionales, hoy todos son expertos en todo, hoy todos son médicos. Porque sigues a 3, 4 doctores, hoy todos son como el doctor Biter o Bitter. Y entonces, hermano, el doctor Biter dice que ese problema que tú tienes, que eso que tú estás haciendo, que eso que tú estás comiendo, hoy todos son chef, hoy todos son reposteros, porque como estamos tan saturados de información, entonces hoy en día todos se creen con la autoridad de hablar de temas que son más profundos y que necesitan una larga trayectoria para poder dominarlos. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Me está entendiendo? Hoy todos en la iglesia son teólogos, todos, y todos se creen con la soberbia espiritual de señalar y decir qué está bien en la iglesia y qué no, desde la forma, no desde el fondo. Ojo, ¿estamos hablando? Desde el fondo el Señor nos da toda la autoridad de hablar y denunciar todo lo que no esté en santidad en la iglesia. Amén. Usted puede levantar la mano. Aquí en esta iglesia tenemos ancianos, tenemos diáconos, tenemos personas a los cuales usted con amor, con respeto y con humildad, usted se puede acercar. Si usted me ve a mí con una mujer en un centro comercial de manera sospechosa, que no sea mi esposa, hágame el favor y se lo cuentan a ella. Se lo cuentan a ella. ¿Me está entendiendo? Inmediata, es más, grábenme para que yo no vaya a decir que no, viste mal, te lo inventaste, esto es del diablo, el diablo te cegó. Y entonces el que vio termina siendo el ¿qué? El malo. Wow, ¿cómo pasa esto en las iglesias, hermano? ¿Me estoy haciendo entender en esta mañana, hermanos amados?
En cuanto a la forma, entonces nos creemos teólogos. Todos nos creemos todo, hermano. Y entonces empezamos a seguir a esos teólogos de escritorio en las redes sociales, o empezamos a leer a los teólogos de escritorio, y entonces todo lo que ellos dicen, inmediatamente ¿qué? Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y llegas a la iglesia con todo ese conocimiento y empiezas ¿a qué? A reparar, a revisar, a criticar. Uy, pero aquí no está lo que yo aprendí, aquí no hay lo que yo aprendí. Uy, hermanos, qué error, qué soberbia. Y le voy a explicar por qué es soberbia. Porque resulta que en la vida cristiana hay matices. Perdóneme lo que le voy a decir, pero ninguno de los teólogos o grandes, espectaculares teólogos que usted lee o que usted consume o que usted escucha, ninguno de ellos te conoce. Ni conoce tu vida, ni conoce tus tristezas. Ni siquiera te preguntan cómo están tus hijos, cómo estás tú. Ese es el matiz. El matiz es que no es lo mismo ser un teólogo de escritorio que un teólogo que huele a oveja, que tiene que enfrentar la tristeza, el dolor, la pérdida, consolar, aconsejar, amar, perdonar. ¿Usted me está entendiendo? Esa es la soberbia espiritual de hoy. Que nos atrevemos a señalar sin entender que una cosa es un escritorio y otra cosa es la vida. Y entonces hablan del divorcio desde la Biblia y cogen pasajes, libros. Pero cuando tú te sientas al frente de una pareja que está pasando por un proceso de divorcio, tú no los puedes coger a bibliazos. Tú no les puedes decir, hermano, qué pena, pero la Biblia dice que no. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que abrazarlos y decirles, no estoy de acuerdo. No es bíblico, hermanos, pero aquí estoy y los voy a acompañar. ¿Me está entendiendo? Y no todos los divorcios son iguales. Por eso yo no puedo coger desde acá arriba, así les meto sus bibliazos, todos los que usted quiera. Pero cuando estoy allá abajo, en la realidad, yo tengo que matizar. Y sin renunciar al principio de Dios, yo no puedo decirle a alguien, continúa, cuando un hombre está a punto de matarte. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo puedo yo como pastor decirle a alguien, sigue cuando su vida peligra? Tengo que decirle, váyase de allí. Usted no debe estar con ese hombre. Pero sepa una cosa, vas a recibir consecuencias porque rompiste el pacto. ¿Me está entendiendo, hermanos? Lastimosamente, el día viernes recibimos, mi esposa, junto con su equipo en su colegio, recibió una noticia muy triste. Y fue precisamente el suicidio de una hermana, de una compañera psicóloga de trabajo de mi esposa y de algunos hermanos que trabajan en el colegio de ella. Y se ahorcó. Hermanos, y dentro de lo que es testimonios que se escuchan, era una persona, una mujer, ya ha pasado los 30 años, pero era una mujer que 15 días antes había dado testimonio en su iglesia de lo que Cristo había hecho en su vida y en su corazón.
Y me cuenta mi esposa que la hermana, la compañera, le decía: Tati, yo estoy tranquila porque sé que mi hermana está con el Señor. Y con mi esposa decíamos: ¿quién puede decirle algo a esta persona? Ah, pero que entre, que pase el teólogo de YouTube, el teólogo de escritorio, lleno de la biblioteca de libros, y que nos dé un sermón sobre el suicidio. Porque el sermón sobre el suicidio es que una persona que se suicida no es salva. Y puede que tenga argumentos para eso, porque atenta contra la vida que le da Dios, y tú puedes empezar a hilar desde la forma. Yo le hago una pregunta: ¿cómo entonces se acompaña desde el dolor? ¿Cómo me paro yo si me invitaran a un servicio funerario a decir: hermanos, la vida es de Dios y solamente la puede quitar Dios? Por favor, por favor. Y con mi esposa hablábamos y decíamos: hay enfermedades, porque ella tenía antecedentes psiquiátricos, sufría de depresión. Hermanos, yo viví un episodio en mi vida de 4 meses, donde yo me levantaba sin ganas de vivir. Recuerdo, y mi hermana Liliana, que está allí, está de testigo, recuerdo que mi costumbre en esos momentos, aparte de llorar, hermano, lloraba viendo a Terminator dar bala. Y yo no entendía. Y me encerraba horas con mi esposa a llorar. Y yo no entendía por qué estaba llorando. Y me levantaba y no tenía ganas de bañarme, de trabajar. Iba por mera y absoluta responsabilidad. En esos 4 meses yo lloré lo que nunca lloré en toda mi vida. Y recuerdo que no sé qué pasó, apagué mi celular, se me descargó, me fui al ingenio a caminar, a orar, a trotar. Y mi esposa desde su trabajo mantenía pendiente de mí. Seguramente veía que había alarmas de peligro, seguramente en su cabeza por ser psicóloga. Y empezó a quemarme y a quemarme el teléfono. Y yo no le contestaba, y yo no le contestaba, y yo no le contestaba. Y estaba con mi hermana Liliana, ¿cierto? Se desesperó mi esposa. Se puso a llorar. Casi pide permiso porque dijo: a este lo voy a encontrar sin vida en la casa. Se creó el peor panorama. Finalmente no sé qué pasó, le contesté, y esa mujer, ¿por qué? ¿Yo qué pasó? Ay, Dios mío. Me acabó el tiempo. Entonces, hermanos, las enfermedades son tremendas porque tú pierdes el control. Hace poco sonó la noticia de un pastor en Estados Unidos o en Australia, no recuerdo, que se suicidó también, un pastor. También venía con episodios psiquiátricos de enfermedad mental, de depresión. ¿Cómo no ser sensibles? Y esa es la soberbia espiritual que se ha levantado hoy, hermanos. Esa es la soberbia. Que consumimos pastores, predicadores, yo no sé qué, libros, y estamos diciendo que eso es malo, hermanos.
No, síguelo haciendo, pero hazlo con oración, con humildad y con amor. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo, hermanos amados? Eso es lo que está pasando hoy. Terminemos. Sin darse cuenta, empezó a mirar. Miren esto. Miren cómo le cambió la mirada de alguien que le sirvió con amor. Tal vez usted no tiene el mejor pastor. Tal vez usted no tiene, y no soy el más educado a nivel teológico, ni el más académico probablemente. No lo sé. No lo sé. Miren, cambió la mirada a su pastor, como si él no fuera, ¿qué? Suficiente. No porque predicara mal, no porque enseñara el error, sino porque no usaba palabras en griego, no citaba a los grandes teólogos, no sonaba a seminario. El problema no fue el conocimiento. ¿Estamos entendiendo? No es el conocimiento. El problema no es el conocimiento. El problema fue la soberbia disfrazada de discernimiento. El conocimiento te llena de argumentos, pero no de humildad. Sabía mucho, pero amaba poco. Estudiaba mucho, pero oraba poco. Y eso, hermanos, también puede pasarnos a nosotros. Podemos tener el feed de nuestras redes lleno de teología sana y el corazón seco de amor. Repita eso. Llenos de teología sana, pero con un corazón seco. Y muchos se atreven de hablar. Muchos se atreven de hablar de la iglesia. Usted sabe lo que ha costado levantar esta iglesia. Usted sabe todo el sacrificio, la renuncia que hay detrás de solamente venirse a sentarse a escuchar un sermón. Llenos de teología sana, pero secos. ¿En dónde? De amor. Secos. Y se los digo porque a esta iglesia le ha tocado enfrentar personas que han llegado a la iglesia con esa soberbia. Nos ha tocado enfrentar eso. Y pastor, ¿por qué? Porque es lo que pasa en una iglesia, hermanos. En todas las iglesias. Eso es la gripa de las iglesias. Que llegan personas con esa teología sana, pero secos, a señalar, a criticar. ¿Y por qué no hay esto, pastor? ¿Y por qué esto aquí? Y una vez me tocó decirle a alguien, pues hermano, si no lo hay, ¿por qué no te conviertes tú en eso? Porque yo no puedo hacer todo. Qué tremendo, hermanos amados. Podemos menospreciar a nuestros pastores porque no suenan a conferencia. Podemos querer enseñar a todos, pero no dejarnos enseñar por nadie. La teología sin carácter forma fariseos modernos y el conocimiento sin oración solo infla, no edifica. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ese es el tema. Yo sigo a muchos pastores que considero, a la luz de mi bagaje académico y teológico, que son personas que yo me puedo alimentar de manera sana. Entre ellos, el pastor Núñez de la Iglesia Bautista Internacional es un pastor que yo sigo mucho, que escucho mucho, que me alimento mucho. Pero hermanos, una vez salió, escuche esto, una vez salió con que él no tenía televisor en su casa, en un video. Y que él no tenía televisor en su casa porque el televisor estimula el corazón y el pecado y yo no sé qué. Entonces él prefiere más bien, ¿por qué? Por cuidar su corazón, su relación con el Señor y sanidad. Entonces no tiene televisor en su casa, ni tiene televisor, ni ve programas de televisión, ni nada de eso. Entonces adivine qué hice. Quité los televisores de mi casa. No, hermanos.
Ningún ser humano, por mucho conocimiento que tenga, está por encima de este libro y de su palabra, ni siquiera yo. ¿Me está entendiendo? Son personas que uno puede escuchar, pero con filtros, con humildad en el corazón. Y yo puedo estar de acuerdo con ese pastor en todo, en que los dos nos alineemos teológica y bíblicamente. Y considere que eso que dijo tiene un argumento que para mí es suficiente por mis 25 años de práctica bíblica y teológica y pastoral. Pero ya, a que entonces, porque Él lo dijo, yo lo tengo que hacer, entonces, hermanos, quitemos los televisores de la iglesia. Porque ese es el problema, mis hermanos. La soberbia espiritual ha dividido iglesia, se ha maltratado desde el escritorio a quien pone como prioridad la humildad y el amor sin condición del Evangelio. Y perdónenme que tenga que hablar de esto. Perdónenme, y voy a terminar con esto. Si a usted le molesta esto, le pido que me perdone. Pero lastimosamente, la iglesia de hoy nos ha tocado batallar con dos corrientes extremas: los carismáticos y los reformados. Y esto que estoy diciendo no es mi opinión, es lo que tú encuentras en Google y en todos los que han estudiado el fenómeno de la iglesia. Porque los reformados, en cabeza de John MacArthur y Paul Washer, empezaron una batalla de reacción a la iglesia carismática. Todo lo que a ellos les huele a iglesia carismática es del diablo, es del demonio y tiene que ser eliminado. Ellos son una reacción. Llevo más de 8 años estudiando ese fenómeno y teniendo muchos hermanos amigos que están en esta corriente. Y he tenido que discutir y debatir con ellos. Una vez le dije a uno: ¿tú eres reformado? Hermano, ¿quién dijo que hay que ser reformados? ¿Por qué se robaron la reforma si todos los creyentes somos hijos de la reforma de Martín Lutero? ¿Me está entendiendo? Una vez discutí con una hermanita que decía que en la iglesia le habían enseñado que todos los que llegan a la iglesia reformada son salvos de verdad y que es allí donde nacen de nuevo. Que si estuvieron en otra iglesia, no nacieron. Resulta que en la Biblia, a nivel teológico, encontramos algo que se llama revelación progresiva. Y me tocó decirle: qué mal estás. O sea que si yo no llego a tu iglesia y no me predican lo que ellos predican, entonces no nazco de nuevo y no soy salvo. Entonces yo no era salvo cuando llegué a la iglesia por primera vez. Después de 10 años yo ya adquirí un conocimiento de revelación de Dios diferente. Pero entonces, en ese momento en que yo abrí los ojos y dice: ¡wow! No había visto eso de Cristo, Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Cristo no había visto. En 10 años no había visto a Cristo así. Señor, gracias. Entonces ellos dicen que en ese momento tú naciste de nuevo. Oh, por Dios. O sea que hace 10 años tú no habías nacido. Claro, porque cuando ellos llegan a las iglesias reformadas, como ellos son tan fuertes en el ámbito del estudio, de la explicación teológica, doctrinal y bíblica, su iglesia son casi que institutos bíblicos, entonces la gente que llega muy nueva y llega allí de iglesias carismáticas que no les enseñan doctrina ni nada, y llegan allí, empiezan a asombrarse y a encontrar cosas que ellos nunca habían vivido. Y entonces cuando los ven haciendo ese insight, esa revelación, dice: ok, hermano, bienvenido, naciste de nuevo. La hermana Alba, perdóneme hermanita que la ponga como ejemplo, ayer en Parejas decía: pastor, en 10 años de vida cristiana nunca me habían enseñado esto en relación con el matrimonio. Son palabras tuyas. Estoy asombrada, impresionada. Imagínate que yo venga y le diga: hermana, aquí en La Libre, naciste de nuevo, perdiste 10 años de tu vida, por allá quién sabe haciendo qué cosas. No, cuando tú llegaste al Señor, ese fue el día en que el Señor te marcó, pero eras un bebé. Y empieza una revelación progresiva a tu vida de madurez,
¿Me está entendiendo? Los reformados, en las iglesias reformadas enseñan, hay una sola manera santa, ¿no? Santa y correcta de predicar las Escrituras. Y es la manera en que ellos dicen que se debe predicar de manera expositiva. Cuando usted escuche esa palabra en un libro, en una iglesia, es iglesia reformada. Es más, ya le están quitando el nombre, ¿no? Ya no les están colocando iglesia bautista reformada, iglesia presbiteriana reformada, ya no le están colocando ese nombre. Porque ya esto se puso complicado. Para que la gente entre sin filtros, sin problemas. ¿Hay una sola manera de predicar las Escrituras? No, hermanos. Perdóneme, hermano Alexander, que lo coloque como ejemplo, pero Alexander es teólogo igual que yo. Y hemos pasado más de 20 años estudiando. Nos conocimos en el seminario, cuando apenas estábamos comenzando nuestras carreras. Bautista de años. Imagínense cómo estoy yo aquí cada vez que predico y el hermano viene. Tengo que cuidarme, hermano. Así que, miren, los que estudiamos y hemos pasado 20 años o más estudiando, sabemos que no es la única manera de predicar, de hacer un sermón. Hay sermones textuales, eso lo aprende uno en clase de homilética. Yo vi como 3 semestres de homilética. Hay sermones temáticos, hay sermones positivos, pero hay una derivación de sermones. Por ejemplo, hay sermones biográficos, es decir, cogen una biografía de un autor, de Sansón, por ejemplo, la biografía, y se empieza a predicar dónde nació, por qué nació, qué es lo que hizo, y empiezan a predicar sobre toda la vida de alguien de la Biblia. Hay narrativo, es decir, se cuenta una historia y se narra. Hermanos, he escuchado sermones que me han impactado solo con melodías y poemas. Hay un hermano en internet que predica pintando un cuadro y tiene un sermón pintando un cuadro. Hermanos, ¿cuál es el sermón que tenemos siempre en Semana Santa, en el Día de Acción de Gracias en la iglesia? ¿Cuál es el sermón que tenemos siempre en el Día de Acción de Gracias en diciembre? Una obra de teatro. Yo le hago una pregunta, porque los he escuchado. Yo los he escuchado porque me han colocado mensajes y me han dicho: pastor, esa obra de teatro impactó mi corazón y mi vida. Yo no había visto eso. Los que han estado se han sentido edificados con ese sermón teatral, donde se presenta Cristo y la palabra de Dios a través de un drama. Pero para ellos eso es del diablo, porque el púlpito solamente se debe predicar la palabra y de manera expositiva, versículo tras versículo. Eso tiene olor a secta, porque ellos son los únicos que dicen cómo se debe predicar y no se toman en cuenta los estilos de aprendizaje, el visual, el auditivo, el kinestésico, y tampoco las etapas de desarrollo. Imagínate con un niño de 12 años enseñarle la palabra de manera expositiva. Imagínate a los jóvenes. Ayer tuvieron una reunión espectacular, hicieron un debate. Imagínate a los jóvenes sentarlos 2 horas de manera expositiva, porque es la única manera que se predica la palabra sana y correcta y santa. Por eso no tienen grupos de jóvenes ni nada de eso, porque todo lo que les huele a juego es entretenimiento, y el entretenimiento no se puede meter a la iglesia. Y entonces, ¿cómo logras tú vincularte con un joven y llenarle el corazón de Cristo si primero no te vinculas desde las necesidades de ellos? En fin, hermanos, y entre esos está la estructura de la iglesia, y ya empezaremos a hablar de esto la próxima semana. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.
No hemos podido llegar a lo que les mandé, pero pues ténganlo ahí guardadito, porque como casi no se ve, por eso se los envié. Vamos a orar, hermanos, que ya se nos fue el tiempo. Pero se pueden quedar en el compartir, tranquilos. Oremos. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Padre del cielo, gracias porque podemos, Señor, entender y comprender tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos permitas examinar nuestro corazón, Dios. Porque tu palabra dice que tú miras de lejos al soberbio. Y ayúdanos a entender qué es la forma y qué es el fondo. Déjanos poder entender, Señor, cómo está nuestro corazón. Cómo podemos quedarnos a veces en un escritorio, juzgando y hablando, sin poder entender el dolor, la cercanía, las lágrimas del que llora, del que sufre, del que tiene hambre, Señor. Perdónanos, Señor. Todos aquí te tenemos que pedir perdón, porque en algún momento hemos sido soberbios y hemos juzgado, Señor. Perdónanos, porque muchos de aquí, y me incluyo, en algún momento de nuestra vida nos hemos parado como aquellos fariseos y religiosos en Juan 8, cogiendo una piedra del piso para podérsela tirar a quien fue encontrado en el mismo acto del adulterio. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Cuán ligeros somos de lengua. Cuán ligeros somos al ver solamente a los hermanos viviendo sus batallas y parándonos en el pedestal del pináculo de la soberbia, creyéndonos que tenemos autoridad para poder decir: la Biblia dice. Sí, la Biblia dice, pero la Biblia también dice que hay que amar, que hay que abrazar, que no hay que juzgar, que muchas veces hay que callar y solamente orar. Oh Señor, perdónanos, perdónanos. Gracias por hablar a nuestro corazón, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.